Bien, vamos a entrar a la palabra. Bienvenidos sean todos y quiero que leamos Colosenses 2:13 y 15. Nuestro tema es la economía de la salvación que Dios efectúa. También en esta epístola, Pablo habla acerca de esto y veamos lo que él está diciendo. Dice Colosenses 2, versículos 13 al 15, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Vamos a orar porque Dios, queremos que Él nos hable a través de estos versículos. Bendito Dios y amado Dios, te damos gracias en esta mañana nuevamente porque nos concedes este privilegio de reunirnos, de estar como iglesia. Por favor, oramos, Señor, para que tú nos hables a través de tu palabra. Señor, que seamos edificados, bendecidos. Señor, viendo, Señor, lo que tú quieres, Padre. Y que, Padre Santo, Señor, que nada ni nadie nos engañe, Padre, con palabras persuasivas, sino que, Señor, tú deseas que conozcamos, Señor, quién eres tú y qué es lo que tú nos has ofrecido. Te pedimos en esta mañana para que tú nos ayudes a disertar tu palabra, a comprenderla, a entenderla, Señor, y asimilarla, Padre. Gracias por esta bendición que nos das en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este mensaje vamos a tratar de explicar de lo que es la economía de la salvación que Dios efectúa. Y ahí, según lo revela en los versículos que leímos, como veremos, dicha economía encierra tres aspectos a considerar. Primero, darnos vida juntamente con Cristo. Darnos vida juntamente con Cristo. Segundo, anular la ley de los rituales. Segundo, anular la ley de los rituales. Y tercero, despojar a los poderes, angelicales malignos. Leo otra vez el versículo 13. Miren lo que dice. Y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos nuestros delitos. Otra versión dice, la versión Dios habla hoy, dice, ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Fíjense cómo está este versículo 13 de Colosenses 2. Colosenses 2:13. Y miren lo que él dice. Y vosotros estando muertos. Le leí la otra versión porque necesitamos entender en qué estábamos muertos. La palabra muertos aquí se refiere a la muerte que se experimenta en el espíritu a causa del pecado. Fíjense, hermano, que eso ocurrió cuando en Génesis capítulo 2, versículo 10, cuando Dios mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y nosotros que esa muerte ocurrió en el capítulo 3, cuando ellos fueron engañados por la serpiente y comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. No murieron físicamente inmediatamente, pero sí murieron en lo espiritual. Por eso le leía el otra versión, porque ahí nos habla claramente de la muerte espiritual, la muerte de nuestro espíritu. Y eso no solamente se experimentó allá, sino que lo seguimos experimentando los cristianos. Cada vez que nosotros pecamos,
ponemos nuestra mente en la carne, nos ocupamos en la carne, sentimos esa muerte espiritual. Y eso es debido a que ya somos cristianos, nuestro espíritu fue avivado. Pero antes nosotros ni sabíamos. Pero la Biblia dice que todos los descendientes de Adán, por cuanto entró el pecado, porque ellos comieron, están muertos. Entonces nosotros quienes una vez estuvimos muertos en nuestros delitos y en la incircuncisión de nuestra carne, porque nosotros no somos circuncidados físicamente, porque está hablando los gentiles. Fuimos vivificados juntamente con Cristo. ¿Cuándo? Cuando Él resucitó. Esto significa que en la resurrección de Cristo, Dios nos dio vida al impartirnos la vida divina. Miren, todos los que estamos aquí debemos de recordar siempre eso. Lo que Dios hizo primeramente es en la economía de su salvación es darnos vida. Y esa vida es la vida divina. Aparte de la vida que tenemos la vida del espíritu, la vida del alma y la vida del cuerpo, tenemos en nosotros una vida que es la vida divina, es una vida increada. Hermano, no podemos nosotros empezar nuestra vida cristiana si no recibimos esa vida. Y es por eso que a veces nos ayudan a nosotros, hermano, quiere recibir a Cristo, es lo que están diciendo. Pero es un asunto no solamente de recibir, sino creer, porque cuando se cree, se recibe. Entonces, este hecho llevó a cabo en la resurrección de Cristo y lo experimentamos por medio de la fe. Hermano, es por la fe, porque no sabemos cómo entró. Que usted diga, hermano, yo vi cómo entró algo en mí, no se ve, porque por eso es por fe. ¿Me explico? ¿Usted tiene vida? Sí, ¿por qué? Porque por medio de la fe. Nosotros creemos que la recibimos. Y es una vida que está aparte de la de nosotros. Porque les digo que, les decía que tenemos la vida del Espíritu, porque somos tres seres tripartitos. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y en griego cada una de esas partes son vida. Por ejemplo, el cuerpo es bios y el alma es suche o psique. De ahí viene la psicología, biología. Pero la parte más profunda de nuestro ser, que es el espíritu, ese es el neuma, esa es la parte que nosotros tenemos, la parte que Dios nos dio. El ruá, dicen otros. Entonces, pero aparte de eso, cuando nosotros creemos, recibimos una vida que es la vida, el zoé. El zoé es la vida divina en griego que llega a nosotros. ¿Y cómo la recibimos? Alguien puede explicar, decir, es que vi algo bien de color blanco, entró. No, sino que creemos que lo recibimos y es real en nosotros. O no, no es real. Sí, porque los veo, pues, ¿será o no será? O sea, es tan real en nosotros, porque miren, ¿cuántos se saben groserías? A ver, alguien atréveselo a decir aquí. ¿Por qué no se atreve usted? Y se lo sabe. ¿Verdad que sí? Con colores y con sabores y todo eso. No, no se atreve uno a decir, uno lo sabe. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros. Es más, cuando pecamos no necesitamos que nadie nos diga, nosotros mismos nos sentimos mal por esa vida que nosotros tenemos. Entonces, el primer aspecto de la economía de la salvación que Dios efectúa consiste en que Dios nos dio vida juntamente con el Cristo resucitado. Si creemos que Cristo murió, también debemos creer que Él resucitó, porque el morir cubre ciertos aspectos de nuestra salvación, pero en su resurrección, el creer que Él resucitó y recibirlo, hermano, hace que seamos sus hijos. Somos los hijos de Dios, porque somos engendrados por Dios. Entonces, en el versículo 14 de Colosenses 2, Pablo añade algo, y es lo que él ahora también quiere que entendamos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándolo de en medio y clavando en la cruz. Había un acta. Y vamos a ver qué es este acta que estaba en contra de nosotros. Y ahora usted va a entender muchísimos versículos, porque hay versículos que dice que, que nosotros en otro tiempo ni éramos pueblo, ni éramos, o sea, estábamos alejados, dice.
hermano, y entonces hay algo que está en contra de nosotros, que nos era contraria, dice, y él la quitó de en medio y lo clavó en la cruz. La palabra griega traducido aquí anulando se puede traducir también como tachando, eliminando o borrando un decreto de ley. El acta de los decretos denota un documento legal, un contrato que no se podía deshacer, que no se podía anular así nada más. Pero para eso vino Cristo. Para eso Él murió en la cruz. Y aquí en este caso, cuando habla del acta de los decretos, se refiere a la ley escrita. Si ustedes leen la ley escrita, hermanos, nosotros no tenemos ninguna esperanza. Ninguna esperanza. No ha habido hasta ahorita alguien que diga, yo sí cumplo toda la ley. No, no se puede. Porque Pablo, que era uno que también había dicho que era irreprensible, gracias. Él dijo, hermano, él entendió que hay cosas en nosotros que que no lo podemos ver. Por ejemplo, la codicia. Eso se lleva a cabo en el corazón. Gracias. Y, y él se dio cuenta que él era codicioso. Entonces, hermano, esa ley, y además, esa ley Dios le encargó o puso en las manos de de los hijos de Israel. Nosotros no teníamos nada que ver. Los judíos, los israelitas, desde que ellos nacen, ellos les enseñan la Torá. Y ellos tienen que aprender todo eso. Usted cuando nació se les enseñó eso porque somos gentiles, somos incircuncisos. Todavía ellos, porque dice que la salvación viene de los judíos, ¿no? Ellos tienen alguna ventaja sobre nosotros, pero nosotros no teníamos ninguna esperanza. Esta ley, esta acta, era contraria a nosotros, estaba en contra de nosotros. Los gentiles no teníamos ninguna esperanza. Y cuando habla de aquí, esta ley escrita tiene ordenanzas y se refieren a la ley ceremonial, sus rituales, los cuales son formalismos o maneras de vivir y adorar. Y dice que Dios quitó en medio de dichas ordenanzas, clavándolas en la cruz. En eso consiste abolir la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, lo cual anula la herejía de observar los rituales judaicos, como por ejemplo los más conocidos, el guardar el sábado, la circuncisión física. El miércoles hablamos de que si les preguntaba que si los cristianos hemos sido circuncidados. ¿Y cuál es la respuesta? Dijimos, no y sí. No físicamente. No físicamente, porque eso Dios le pidió al pueblo judío, al pueblo de Israel, pero, pero era una sombra de la realidad, porque sí somos circuncidados. ¿De qué manera somos circuncidados? Cuando Cristo muere en la cruz, esa carne de pecado es quitado de nosotros y eso se tiene que creer por fe. Porque cuando alguien no es cristiano, alguien no ha nacido de nuevo, sí se le, ah, ah, sí se le vale a esa persona cuando dices que quiero cambiar y no puedo. Quiero dejar de pecar y no puedo. Sí, porque no tiene, hermano, no ha creído en el sacrificio y por lo tanto no ha sido quitado esa carne de pecado. Pero una vez que nosotros creemos en Cristo, una vez que nosotros recibimos a Cristo, recibimos la vida, creemos en la muerte de Cristo, dice que por fe tenemos que ya no tenemos pecado. Y dice Pablo, aunque lo tenemos, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ¿se dan cuenta? Ese yo, esa vieja naturaleza ya no está, tenemos que creerlo todos los días. Pero lo que pasa es que muy fácilmente nos salimos de esa palabra, de esa fe. Nos empezamos a ver a nosotros que somos pecado, haciendo pecados, y es por eso que pecamos. Por eso Pablo dice que andemos en el Espíritu.
y no satisfagamos los deseos de la carne, aunque están ahí, pero tenemos que creer, tenemos que vernos en Cristo, de que ya no somos los que pecamos. Es lo que está diciendo. Hermano, en Efesios 2:15, Pablo, vamos a poner la nueva versión internacional, si nos hace el favor. Efesios 2:15, y mire lo que dice Pablo aquí. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos, esa ley que era contraria, que era difícil de cumplirla, dice que él lo anuló. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una humanidad al hacer la paz, porque no hay dos pueblos. Todos venimos a ser un pueblo, no hay judío ni gentil. Amén. Entonces, hermano, se dan cuenta que estos versículos anulan la herejía de observar los rituales judaicos, no de que se guarde el sábado, de la circuncisión, de muchas otras cosas. Y ya en Colosenses 2:15, Pablo agrega, y él dice, otra cosa que quiere que entendamos en Colosenses 2:15, y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, cuando estábamos en la alabanza, y cómo Dios, el Espíritu acomoda, porque yo no me puse de acuerdo con Areli para decirle, escoge la de, ¿cómo se llama? Exáltate. No, no, ella mandó la lista al grupo de alabanza, y cuando yo estaba escribiendo y estaba escuchando, acordando de la alabanza que vamos a cantar, dije, oh, como Dios, como el Espíritu acomoda para que entendamos, para que cantamos lo que entendemos. Porque Él despojó, y despojando a los principados y a las potestades, que no decimos, exáltate, tú eres el rey, todo, sobre todo principado, cantamos. Y Él dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí los principados y potestades mencionados en este versículo son los principados y potestades angélicos, o sea, ángeles. Este pasaje debe referirse a los ángeles malignos, debido a que en Colosas prevalecía la herejía de culto a los ángeles. Mire hasta dónde cayeron los cristianos de Colosas. Ellos estaban rindiendo culto a los ángeles. Y cuando habla aquí de principados y potestades, son definitivamente ángeles malignos. Y dice que Él los despojó. Dice Efesios 6:12. Es un versículo que lo sabemos. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Se da cuenta que nuestra lucha no es contra la persona que vemos, sino que hay una lucha espiritual. Por eso cuando hay problemas no tenemos que ver a la persona. Acuérdense, los aires están siendo agitados. Hay una lucha ahí. ¿Quién está detrás de esa persona? Tenemos que saber, porque si no, nos vamos a ir en contra de la persona. Tenemos que saber que hay una lucha espiritual, y cuando habla de principado y potestades, se refiere a esos huestes, a esos ángeles malos que están ahí. Se recuerdan que Satanás se trajo a una tercera parte del 100%, él se trajo una tercera parte. Hay un 33.3 de ángeles haciendo lucha contra nosotros. No luchando con nosotros, sino contra nosotros. Amén. Ahora, es verdad que la ley dice que la Biblia dice que la ley fue dada por medio de ángeles. La ley, esa ley que Dios le dio a Moisés, fue dada por medio de ángeles. Vamos a leer dos versículos. Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fuera hecha la promesa,
Y dice, y fue ordenada por medio de ángeles. ¿Quién le dio la ley a Moisés? Ahí leemos que fue Dios, ¿no? Pero si se dan cuenta, por eso la Biblia no se contradice nunca. Solamente necesitamos ¿cómo se llama? Escudriñar, porque si no, es que Dios dice que Dios le dio la ley de las tablas de la ley a Moisés. Pero se dan cuenta que en otro lado, cuando Moisés dice, muéstrame tu rostro, y Dios le dice, no, no puede verme, no hay hombre que me vea y viva para contar. O sea, no se puede. Entonces, ¿quiénes usó Dios para dar la ley a Moisés? Ángeles, dice ahí, y fue ordenada por medio de ángeles. Otro versículo, Hechos 7:53. Hechos 7:53 dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles. Miren, Dios usó a los ángeles, los sigue usando. O sea que en el Nuevo Testamento dice que Dios le dio a la ley a Moisés. En realidad, Él lo hizo por medio de ángeles. ¿Usted sabe qué significa ángel? Ángel, ángel, uno de nuestros jóvenes, ¿verdad? ¿Qué significa ángel? ¿Perdón? Mensajero o enviado. Amén. Mensajero o enviado. Tanto en griego como en hebreo designa a los seres celestiales. Ellos dicen que actúan como emisarios, ministros y ejecutores de la voluntad divina en la tierra. Ahora, basando en que Dios usó a los ángeles, los maestros, los falsos maestros de Colosas, ellos promovían el culto a los ángeles. Se recuerdan que ellos decían es que somos seres tan inferiores, insignificantes, que no podemos levantar el rostro a Dios ni podemos dirigirnos directamente a Él. Y dice, entonces necesitamos la mediación de ángeles. Y ya entendimos que hay un mediador que es Jesucristo. Amén. No en ninguna parte de la Biblia dice que usted tiene que decir, a ver, ángel Gabriel, o arcángel Miguel, o ángel Rafael, ven, ayúdame. No dice. Dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Solamente el nombre de Jesucristo. Entonces ellos promovían ese culto y decían que los ángeles eran mediadores entre Dios y el hombre. Debido a esto, el apóstol confrontó esta herejía, revelando el hecho de que la ley, la cual consistía en ordenanzas, dice que eso había sido clavado en la cruz. Eso lo leímos en Colosenses 2:14. Y luego en el 15 dice que Dios despojó a los principales ángeles malignos. Y esto dejó a Cristo como el único mediador, quien es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, cuando dice que Él es la cabeza, es la autoridad, Él está por encima de todos ellos. Y en el 10 leímos que Él anuló la herejía del culto a los ángeles. Hermano, cuando muchos de nosotros venimos en la iglesia tradicional, y es la iglesia católica romana, y esa esa es una de las religiones que más venera a los ángeles, dedicándole sus oraciones y festividades. Por ejemplo, si el pueblo se llama San Miguel, es el arcángel ahí. Y la gente hace un pueblo. Perdón, hace una fiesta, ¿no? La gente hace una fiesta, los veneran, hacen oraciones. Nomás le estoy citando un ejemplo de todo lo que hay ahí. Amén. Y dice en el versículo 15, claramente Pablo dice en Colosenses 2:15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, la palabra griega traducida exhibió significa que él mostró, los expuso en el sentido de una vergüenza pública, porque esos, hermanos, engañan a la gente. Son espíritus engañadores. Y por eso es que la gente le cree y los venera, les hacen sus oraciones. Y se recuerdan que ¿con qué razón la Biblia encaja todo? Porque dice que Pablo un día dijo, si aún un ángel del cielo
bajara y diera algo diferente a lo que ya está escrito, sea maldito. Porque esos están ahí, están para confundirnos. ¿Se recuerdan que les digo, hermanos, tengan cuidado de no ser engañados? Hay engaño en ese tiempo. ¿Y quiénes son los que se encargan? ¿Quiénes son los que ministran? ¿Quiénes son los que tienen influencia a través de esas personas? Ángeles que están ahí. Por eso tengamos cuidado. Y dice que Dios públicamente avergonzó a estos principados y potestades ahí en la cruz y allí triunfó sobre ellos. Punto importante. Dios no desea que guardemos la ley porque Él lo anuló. Era contraria a nosotros. Es más, si quisiéramos guardar la ley, imposible. Imposible. Y por supuesto, tampoco Dios desea que adoremos a los ángeles. Lo que Dios desea es vivificar a los seres humanos que están muertos en sus delitos y pecados. Mire, ¿de qué ganamos si nosotros veneramos, hacemos nuestras oraciones a los ángeles? Nada. Por eso Dios no puso en su palabra que los adoremos. Lo que Él quiere aquí, lo que Pablo está diciendo, es de que nosotros veamos que Él nos vivificó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando nosotros nos salimos de lo elemental, de lo básico de nuestra vida cristiana, hermano, nos perdemos. Otras cosas nos distraen. Dios, Él impartió su vida a nosotros. Porque cuando esa vida entra en nosotros, somos vivificados. Tenemos vida y vida en abundancia. Pablo incluye la misma idea así como en Colosenses 2:13, como en Efesios 2, del 1 al 6. Leamos estos versículos. Efesios 2, del 1 al 6. Y miren lo que Pablo está diciendo. Es lo que debemos de saber que pasó con nosotros. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está repitiendo lo que dijo en Colosenses. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Se dan cuenta que esos tienen influencia. Cuando estamos en Cristo, cuando no creemos en Él, estas potestades tienen influencia. Hermanos, son los que nos controlan. Y dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Usted es desobediente? ¿Ha sido desobediente alguna vez? Mire lo que está pasando. ¿Cuántos papás se enojan con sus hijos porque son desobedientes? Al contrario, ellos deberían de orar a Dios, hermano, porque es un espíritu el que está ministrando. Y dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pero fíjense la influencia. De por sí tenemos la carne de pecado, pero aparte hay influencia, hay ministración. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo de que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, oh, gracias a ese Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta que les dije que si Cristo está en el tercer cielo, ¿dónde estamos? Ahí también con Él, porque somos uno con Él. Entonces, hermano, todo esto que estamos hablando, hay influencia. Y de los ángeles malvados, malignos que están ahí. Y por eso Pablo aquí en Colosenses nos enseña de que no hay lugar para la ley ni los ángeles. Por eso los cristianos no debemos de guardar la ley así como los judíos. Es más, cuando hubo un concilio, porque había quienes querían que los cristianos gentiles guardaran la ley, y hubo un concilio, ahí en Hechos lo relata. Y dice que le dijeron, ¿cómo quieren imponer a los gentiles a hacer lo que ni nosotros, judíos, hebreos de nacimiento, no hemos podido vivirlo, cumplirlo? Y solamente les dijeron, solamente tres cosas.
que se aparten de fornicación, que no coman lo ahogado y que no coman sangre, ¿verdad? Animal con sangre, ¿no? Y son, entonces, pero fíjense que Pablo lo que está diciendo es de que cuando alguien quiere usted convencer que tiene que guardar el sábado, que tiene que circuncidarse, tiene que estar seguro de esto, lo que estamos hablando. No hay lugar para la ley ni los ángeles. Pablo, al mencionar el hecho de que Dios da vida a los que están muertos en delitos, al mismo tiempo que menciona las ordenanzas de la ley y los ángeles, da a entender que su intención era mostrar cuán errados estaban los colosenses. Ellos tenían un alto concepto de las ordenanzas de la ley e incluso adoraban a ciertos ángeles. En efecto, Dios usó tanto la ley como a los ángeles, pero en la economía de la salvación no hay lugar para ninguno de ellos. No hay lugar porque para eso Él murió. Él cumplió la ley, el fin de la ley es Cristo. Los ángeles no tienen cabida alguna en la esfera de la salvación. Ahora, también la Biblia enseña que cada uno de los creyentes se le ha asignado un ángel, pero ellos no tienen ninguna participación en la salvación. Miren, si no se le entiende, no se entiende, hermano, lo que la Biblia dice acerca de los ángeles, y vamos a caer en el mismo error de los colosenses de querer venerar y rendir culto a los ángeles. Porque la Biblia claramente dice que cada uno de nosotros tenemos un ángel. Aparte de que el diablo engañó a esos 33.3, porque dice que trajo una tercera parte, quedó otras dos terceras partes. Y están ahí al servicio de los herederos de la salvación. Cada uno de nosotros tenemos un ángel. Pero no es para que nosotros los veneremos. Y por eso Dios no permite que lo veamos, porque si no, hermano, mire, hasta una medalla, una cadena lo hacemos y lo traemos aquí. Yo no sé qué ángel le dio Dios a usted, ni sé qué nombre tiene, pero estoy seguro que ha de tener un nombre, pero Dios no se lo dice porque esa es la debilidad de nosotros. En vez de acudir al único mediador que es Jesucristo, vamos a acudir a ese ángel. ¿Se acuerdan que leímos Mateo 18:10? En la traducción lenguaje actual dice, Mateo 18:10 dice, recuerden, no desprecien a ninguno de estos pequeños, porque a ellos los cuidan los ángeles del cielo. ¿No? Esta versión nos ayuda a entender que cada uno de los pequeños, todos nosotros, un ángel nos cuida. Vamos a leer otros versículos, Salmos 91:11. Vamos a la Reina Valera, Salmos 91:11. Dice, pues a sus ángeles mandarás acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. O sea, es algo real. La Biblia enseña que si hay ángeles que Dios dispuso para que fueran nuestros sirvientes, nuestros ayudadores. Y Hebreos 1:14, otro versículo. Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados a servicio, enviados para servicio a favor de los herederos de la salvación? Está hablando de los ángeles, que solamente son ¿qué? Ministros, espíritus ministradores. Amén. Nada más hasta ahí. La redención que Cristo efectuó no tiene nada que ver con los ángeles. En la esfera de la economía de Dios con respecto a su salvación, tanto la ley como los ángeles están excluidos. Es lo que Pablo afirmó ahí en Colosenses. Así como hay ángeles caídos, también hay ángeles no caídos, ya les dije, una tercera parte, bien caídos, malignos, perversos. Pero también hay unas dos terceras partes que siguen siendo fieles a Dios. Y la Biblia nos da detalles como ¿cómo se llama el ángel que visitó a María? Gabriel, ¿no? ¿Cómo se llama el arcángel que luchó
en Babilonia cuando Daniel estaba ahí, no dice Miguel, se llama el arcángel. O sea, da ciertas, pero no, ya si usted va al catolicismo, hay muchos nombres ahí, ¿no? Y los veneran, les hacen oraciones y Dios no quiere. ¿Se acuerdan lo que hemos hablado de mi ángel de la guarda, mi dulce, no me desampare? Hermano, ¿y dónde quedó el mediador? ¿Dónde está Cristo? Amén. Mire, hermano, los ángeles buenos, podríamos decir, o no caídos, o fieles a Dios, ellos conocen su función y su posición. Vamos a leer Apocalipsis 19:10. Y miren lo que dijo, y ahí, porque Dios sigue llevando su economía a través de ángeles, pero ellos no son más que mensajeros enviados. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Miren lo que, o sea, uno tiene esa tendencia de querer adorar algo. A veces me dicen, oye hermano, hermanos que están enfermos, me dicen, oye hermano, está yo enfermo en el hospital y miré un ser blanco al pie de mi cama. ¿Y será bueno eso o será malo? Le digo, dale gracias a Dios que ahí estaba tu ángel. Sí, porque si es blanco, no blanco es bueno. Pero si hubiera dicho un ángel negro y feo y no, pues ten cuidado porque ahí está un ángel malo. Porque lo que quiere es engañarlo a uno, ¿no? Pero mire este ángel, mire lo que dijo. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que te retienen el testimonio de Jesús. Dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Mire, un ángel, hermano, no caído, él sabe su función y su posición. Amén. Para Dios las ordenanzas, los rituales y las ceremonias de la ley fueron crucificados. Sin embargo, muy pocos cristianos han visto esto. Hermano, en la cruz no solo fue anulado el pecado. Miren lo que Dios está diciendo. Ya fue anulado el pecado, pero ¿por qué sigo pecando? O sea, y es lo que Pablo está tratando de decir. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es lo que debemos, pero lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿Cuál fe? De que Él murió, de que ahí el pecado ya fue despojado de nosotros. Tenemos que creer eso para no seguir practicando el pecado. Por eso en el 2:14 de Colosenses, Pablo declara que Dios anuló el acta de los decretos. Y ahí en la cruz no solo fue anulado el pecado, también el hombre natural. Ya no vivamos como eran naturales. También el mundo murió ahí. Y Satanás y también la ley. Entonces Pablo declara que Dios anuló el acta de los decretos que consistían en ordenanzas, clavándolo en la cruz. Puesto que la visión de Pablo era tan clara, esto estaba muy explícito en sus palabras. Él pudo ver que mientras los hombres malignos clavaban a Cristo en la cruz, Dios estaba clavando a la ley en la cruz. Por eso él ya renunció al judaísmo, porque él era un hermano, una persona entregada al judaísmo. Es más, él participó en la muerte de los santos. Pero cuando Dios le reveló esto, le mostró la cruz, le mostró la resurrección, él renunció, él dijo, todo lo que tengo, lo que he ganado, tengo por basura, por el excelente conocimiento de Cristo Jesús. A pesar de que la ley había sido dada por Dios mediante los ángeles, Dios mismo la clavó en la cruz de Cristo porque la ley no es la meta, la ley no es el propósito. Dice la Biblia que fue añadida por causa del pecado, pero no era el deseo de Dios. Entonces el versículo 14 de Colosenses 2, este versículo que dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavando en la cruz, este versículo es un arma poderosa para contrarrestar la enseñanza de los adventistas del séptimo día y de los mesiánicos modernos, porque ellos siguen guardando el sábado. ¿Han visto los adventistas? A ver, por acá tienen sus edificios bien bonitos, pero ellos siguen guardando el sábado. Ellos dicen que nosotros estamos mal. Y de hecho, ¿qué día deberíamos de guardar nosotros?
Porque algunos dicen se aferran al domingo, es que no, hermano, todos los días tenemos que vivir para Dios. Y hoy aprovechamos porque es cuando todo el mundo descansa y es cuando podemos nosotros hacer nuestras reuniones. Amén. Pero no tenemos un día en específico porque todos los días son del Señor. Amén. Es verdad que los primeros cristianos fueron movidos a reunirse el primer día de la semana. ¿Y cuál es el primer día de la semana? El domingo, no lunes. En nuestro calendario es el primer día de la semana y nos reunimos cada 8 días. ¿Y por qué cada 8 días si la semana tiene 7 días? Que el 8 es el nuevo comienzo. O sea que cada domingo nos reunimos, no nos reunimos a la vieja manera de vivir, en el nuevo comienzo. Todo es nuevo comienzo en la vida nueva. Amén. Entonces, hermano, observar el sábado es una de las ordenanzas de la ley que fue clavada en la cruz. Recuerden, cuando vienen esos grupos, los mesiánicos, a querer confundirlo, solamente recuerde este versículo 14. Las ordenanzas fueron quitadas de en medio, dice, y clavadas en la cruz. Por consiguiente, los adventistas del séptimo día y los mesiánicos necesitan ver que las ordenanzas relacionadas con la observancia del sábado fueron anuladas. Lo que ellos más valoran, Dios los quitó de en medio. De hecho, la ordenanza de guardar el sábado estaba en contra de nosotros y nos era contraria. Puesto que Dios nos ama, Él anuló esta ordenanza. No obstante, los adventistas del séptimo día, los mesiánicos modernos, intentan recuperar lo que Dios ya quitó y van a usar versículos de la Biblia. Y si usted no tiene cuidado, va a decir, pero sí están usando Biblia. No discuta con ellos sobre cuál es el día que hay que observar, porque ellos dicen, es que si ustedes guardan el domingo, ustedes son de la bestia, así le van a decir. Y uno dice, tiene que entender la palabra y decir, nosotros no guardamos ningún día. Nuestro día es Cristo. Nuestro sábado es Cristo. Dios no solamente nos manda a descansar un sábado o a dedicar un sábado para Él, ¿no? Él pide que seamos exclusivos, absolutos para Él todo el tiempo. Sobre todo a los mesiánicos, los judaizantes se llamaban en aquel tiempo de Pablo. Pablo los llamó perros. Vamos a leer Filipenses, capítulo 3, versículos 2 al 3. Filipenses capítulo 2, versículos 2 al 3. Mire lo que él dice, porque él sabía que él era un perro. Pablo era el perro mayor. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Está hablando bajo el contexto de los judaizantes. Porque nosotros somos la circuncisión. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué somos la circuncisión nosotros? Porque nos circuncidaron físicamente. No, porque en la cruz fuimos circuncidados ahí. Porque ahí en la cruz fue quitado la carne de pecado. Porque esa es la verdadera circuncisión. Y dice, los que en espíritu servimos a Dios. Porque habían quienes estaban enseñando que se tiene que hacer, esforzarnos en guardar la ley. Y dice, no, nosotros servimos a Dios en espíritu. No necesitamos, hermano, que una ley externa nos obligue, nos imponga a hacer cosas. Es por el espíritu. Adoramos en el espíritu, servimos en el espíritu. Y dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Si hay que gloriarnos, si hay que sentirnos orgullosos, hagámoslo en Cristo Jesús. Y dice, no teniendo confianza en la carne. Hermano, por eso no se vea en usted. Veámonos en Cristo. Si se le presenta una oportunidad con estos grupos que les enseñé, o les mostré, les mencioné, pues enséñenles que la observancia del sábado forma parte del acta de los decretos que consistía en ordenanzas, el cual fue quitado de en medio. Si se puede y si no, mejor no, porque, hermano, nosotros no discutimos, no debatimos. Nosotros solamente hablamos lo que Dios nos ha dado. Y si alguien quiere discutir, nosotros no discutimos, no debatimos. Recuerdan que hay grupos que dicen,
va la persona a compartir y como no puede, porque hay quienes le saben más cosas, ¿no? Y no puede y dice, espérame, deja ir a traer a mi líder, deja traer al anciano para que, no, o sea, nosotros no fuimos puestos para debatir. Muchas veces, a veces hay que callar. Es lo que decía Jesús. Es más, por parábolas le hablaba a los que no tenían que venir. Imagínense, o sea, pero identificamos a esas personas que quieren discutir, pero ya los demás sí tenemos que hablar porque no sabemos quiénes son los que tienen que venir a los pies del Señor. O sea, estoy hablando de esto porque hay grupos que quieren discutir, debatir, nosotros no debatimos. Lo que podemos, lo más efectivo creo yo que hasta aquí es orar por ellos. Orar y Dios los convence. Y ya cuando están con nosotros dicen, hermano, qué tan errado estaba yo, qué tan mal estaba yo. Y gracias a Dios que ahora puedo ver. Amén. Que no, cuando estábamos en el catolicismo estábamos bien ciegos. Ahora podemos ver un poco, pero Dios quiere que veamos totalmente. Amén. Entonces podemos apoyarnos confiadamente en el 2:14, usándolo como un arma para aniquilar la ordenanza relacionada con el día sábado. En la economía de Dios, por lo que se refiere a la salvación, no hay lugar para la ley. Hermano, entendamos esto, porque a veces queremos aplicar la ley. Queremos aplicar la ley con nuestros hermanos. Hermano, todo eso que era contrario a nosotros fue clavado en la cruz. Así como el pecado fue clavado en la cruz, también la ley fue crucificada. Ambos fueron clavados en la cruz. Dios no quiere que permanezca ni el pecado ni la ley, sino que vosotros vivamos juntamente con el Cristo resucitado. Recuerden eso. Recuerden eso. Todo el tiempo tenemos que recordar esto. Nos dio vida. Nos dio vida. ¿Y dónde está esa vida? En tu espíritu. Y esa vida tiene que abundar en ti. Recuerda eso. No que seamos esa vida, esa misma vida, hermano, nos va a conducir. Se recuerdan que a veces dicen, oiga, hermano, ¿estaría bien hacer esto? ¿Será bueno hacer aquello? Y la respuesta ha sido, ¿qué dice el Espíritu? ¿Qué dice la vida que tienes en ti? Eso es lo más maravilloso que nosotros hemos recibido. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. Y nos has dado esta palabra para que la disfrutemos. No hay nada, no hay ninguna otra cosa, Señor. Solo tú eres el mediador. Solo tú eres como la vida en nosotros, esa vida divina y eterna que mora en nosotros, ese espíritu de vida que está en nosotros. Porque en la cruz fue anulado, el acta de los decretos fue clavado ahí en la cruz, fue crucificado. Pero tú resucitaste el tercer día y por eso, Padre, estamos aquí delante de ti, pidiendo, Padre, que tú seas con nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de iglesia. Ayúdanos, Señor, a abundar, a ocuparnos en esta vida que nos has dado. Y que no caigamos en el engaño, Señor, de adorar ángeles, ni aún de usar la ley para nuestra vida cristiana. Tú nos has dado vida y queremos permanecer y perseverar en esa vida. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.